Bueno, antes de hablar sobre las carbapenemasas, voy a comentar un poco sobre la pared celular bacteriana, ya que son a estos microorganismos, a las bacterias, a las cuales vamos a atacar con los antibióticos, ¿no? Tenemos que la pared de las bacterias gram positivas suele ser un poco más, de un grosor mayor comparado de la pared celular de las bacterias gram negativas, como podemos ver en la imagen. Ahora, esta pared va a tener etapas para que se dé su formación eh, en la bacteria. Generalmente está compuesta por 4 etapas. La primera de ellas va a ocurrir lo que es la síntesis de los precursores de los peptidoglicanos, que vendrían a ser el componente principal de la pared celular de las bacterias. Entonces, estos precursores se van a desarrollar en lo que es en el citoplasma de la bacteria. En la segunda etapa, lo que va a ocurrir es que estos precursores van a salir fuera del citoplasma en la parte exterior de la pared celular, y ahí es en donde van a ser transportados. Y aquí se va a dar la unión del N-acetilmurámico con el N-acetilglutámico. El tercer paso vendría a ser lo que es la transpeptidación, es decir, se va a hacer el enlazamiento entre estos cadenas de peptidoglicanos a través de las proteínas de unión a la penicilina, también llamadas PBP. Y por último, el cuarto paso es cuando estas proteínas de unión a la penicilina van a escindir, porque en realidad son 5 aminoácidos los que van a estar ahí. Entonces, para poder empalmarlo, se va a eliminar uno de ellos, que vendría a ser una L-alanina, y se va a poder acoplar mucho mejor las dos moléculas, ¿no? Enlazar las moléculas de peptidoglicano para poder proceder a lo que es la formación de la nueva pared. Ahora, ¿cómo es que actúan los betalactámicos? Acá les presento un gráfico en el que vemos que los betalactámicos tienen una alta afinidad por las proteínas de unión a la penicilina, que son una de las encargadas, ¿no?, de la formación. Entonces, estos se van a unir de manera covalente y tienen una alta afinidad, los betalactámicos, por estas PBP. Entonces, al unirse a estas, va a impedir que la PBP empalme los peptidoglicanos y no se dé la formación de la pared y consecuentemente la muerte de la bacteria, ¿no? Porque si no está protegida por su pared celular, lo que va a ocurrir es que va a estar expuesta al medio externo y va a producir lo que es la lisis. Entonces es así como actúan los antibióticos de tipo beta-lactámicos. Bueno, aquí es un breve resumen de lo que son los beta-lactámicos, ¿no? Inhiben lo que es la síntesis de pared, atacando lo que es el componente principal, que vendría a ser el peptidoglicano. Se va a unir a las proteínas de unión a la penicilina. Este va a ser el sitio de acción de los beta-lactámicos y va a impedir que se dé el ensamblaje de estos peptidoglicanos y consecuentemente la formación de la pared bacteriana. Es por eso que los beta-lactámicos son considerados bactericidas, porque su acción es muy potente, ¿no? Bueno, tenemos el grupo de las beta-lactamasas. Tenemos acá tenemos el anillo beta-lactámico, en este caso de la penicilina, de la cefalosporina, de los carbapenem y de los monobactam. Ahora, las beta-lactamasas vendrían a ser unas enzimas que son producidas por muchas bacterias, generalmente las bacterias gram negativas, que van a ser capaces de hidrolizar el anillo beta-lactámico de los antibióticos que vamos a usar, ¿no?, para poder eliminarlo. Entonces, ¿cómo es que se van a actuar? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacen es desestabilizar lo que es el anillo de beta-lactámico, ¿no? Lo destruyen de tal manera que ya este anillo beta-lactámico ya no se puede unir a las PBP y consecuentemente no se va a producir, ¿no?, la bacteria va a seguir formando su pared bacteriana, porque esta ya no se va a poder unir a las proteínas de unión a la penicilina y así impedir su formación. Ahora, con respecto a los betalactámicos, las betalactamasas, en este caso, hay una forma tradicional de clasificarlas a través de la clasificación de Ambler, que va a dividir a las betalactamasas en 4 grupos, que son el grupo A, B, C y D.
Las carbapenemasas van a ser enzimas de tipo beta-lactamasas de amplio espectro que van a producir resistencia a los antibióticos carbapenémicos que nosotros ya lo conocemos, que es el imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Las carbapenemasas se van a dividir en dos clases de beta-lactamasas, las serin beta-lactamasas y las metalo-beta-lactamasas. Entonces acá tengo un gráfico en donde se divide a las carbapenemasas, o denominadas beta-lactamasas, según el dominio catalítico, ¿no? Si el dominio catalítico es en serin beta-lactamasas, las clases de las carbapenemasas van involucradas, va a ser la clase A, la clase C y la clase D. En contraparte, si es una metalo beta-lactamasa, está representada por las carbapenemasas de la clase B. Generalmente, una de las carbapenemasas más representativas de la clase A vendría a ser la KPC, de la clase C, aquí en la hiperproducción de AMC, en la clase D, la OXA 48 y la OXA 23. Y en el caso de las metalo-beta-lactamasas, uno de sus principales representantes, se podría decir, es el NDM. Acá tenemos otro tipo de clasificación de las carbapenemasas, pero más que todo acá nos va a ayudar a diferenciar. Por ejemplo, las carbapenemasas de la clase A, donde vamos a encontrar aquí a la KPC, va a ser resistente a lo que es Aztreonam y no va a ser inhibida por lo que es el EDTA. A comparación, por ejemplo, de las beta-lactamasas de las carbapenemasas de clase B, en la cual sí son afectadas por el EDTA, ya que el EDTA es un quelante y va a actuar, ¿no?, a nivel del zinc. Y en la clase D y la clase D, que es la OXA, también no puede ser inhibida por el EDTA generalmente, pero sí es sensible a lo que es el Aztreonam. Ahora, estas carbapenemasas, de acuerdo a su clase, por ejemplo, en la de KPC, tiene su localización genética en la región plasmídica, son de transferencia plasmídica. Pero en la clase A también tenemos algunos enzimas como es el SME, el IMI, en las cuales su localización genética es de tipo cromosómica. Ahora, los de las carbapenemasas de la clase B, tenemos acá que son de naturaleza plasmídica, y los de la clase D, que son las OXAs, pueden ser cromosómicas y plasmídicas. Ahora acá les estoy presentando una línea de tiempo de las carbapenemasas, ¿no?, cómo fueron descubiertas. La primera carbapenemasa en ser descubierta fue la del tipo SME, que fue descubierta en América del Norte en el año de 1982. Y era de naturaleza cromosómica, ¿no?, transferencia cromosómica. En el año de 1988, la segunda carbapenemasa detectada fue la de tipo IMP, que es de naturaleza plasmídica, y así sucesivamente vemos cómo van apareciendo cada uno de los tipos, ¿no? Tenemos el NMC, tenemos la IMI, la KPC, tenemos al BIN, al GES, al OXA 48, al NMD, pero últimamente, hace algunos años, se está dando que no solamente una bacteria va a ser un tipo de carbapenemasa la que va a actuar en su mecanismo de resistencia, sino también podemos tener dos grupos. Podríamos tener una carbapenemasa de tipo de clase A y una de clase B, o incluso también tres tipos de mecanismos de resistencia de carbapenemasa. Podemos tener una clase A, una clase B y una clase D. Bueno, aquí hay algunos métodos con los cuales se puede hacer la identificación fenotípica, cómo es que nosotros detectamos, ¿no? Oh, disculpa. Tenemos varias metodologías. Tenemos algunas pruebas de identificación que son de captura. Las pruebas de captura son aquellas que solamente nos van a indicar la presencia o la ausencia de la enzima de beta-lactamasa, ¿no? En este caso, una carbapenemasa. Tenemos, por ejemplo, la prueba de carba-NP, en la cual y el blue carba, que es el que estamos viendo ahorita. El carba-NP y el blue carba son métodos colorimétricos en donde nos van a indicar por variación de color.
en el CARBA-NP va a virar de color rojo a amarillo, y en el Blue Carba se va a virar lo que es en este caso también a verde, ¿no? Lo que en la metodología es a través de la hidrólisis. Acá lo que se demuestra es que se hidroliza, ¿no? El carbapenén, en este caso el imipenén. Bueno, tenemos otro tipo de métodos. Estos son ya métodos de diferenciación. Los métodos de diferenciación son aquellos que no solamente nos van a indicar que está la presencia de la carbapenemasa, sino qué tipo de carbapenemasa es. Tenemos varios métodos. Tenemos el test modificado de Hosch, tenemos el MSIN y también tenemos hay otro que es de sinergia de placas. La inmunocromatografía. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos, digamos que encontramos una enterobacteria que es resistente a un carbapenén, ya sea mero, ERTA o imipenén. Entonces aplicamos acá el test de Hosch y si es positivo, hay algunos discos que vamos a usar. Por ejemplo, podemos usar ácido bórico. Si vemos que hay una sinergia del disco del carbapenén con el ácido bórico, pero no con cloxacilina, estaríamos frente a una carbapenemasa de clase A, en este caso una KPC. Si, por ejemplo, vemos sinergia entre una con el ácido bórico más cloxacilina, estaríamos frente a una clase D, ¿no? Diría una clase C, perdón, a una clase C. Y si, por ejemplo, existiera lo que es sinergia con EDTA, estaríamos frente a una metalo-beta-lactamasa. Bueno, aquí vemos una placa en la cual se puede ver, ¿no? Vemos acá que es una metalo-beta-lactamasa, si hay sinergia con lo que es el ácido bórico. Una KPC, la KPC diré es cuando enfrentamos, digamos, dos carbapenén y hay sinergia con el ácido bórico, estaremos frente a una KPC. Una metalo-beta-lactamasa es cuando enfrentamos con EDTA. Y la AMC es cuando enfrentamos ácido bórico y amoxino, como les había comentado. Ahí estaremos frente a una diré a una AMC, una hiperproductora de AMC. Aquí hay un pequeño cuadro que encontré en el cual podemos ver aquí la carbapenemasa de clase A, la KPC, en donde nos dice que este tipo de carbapenemasa de mecanismo de resistencia va a afectar a todos los betalactámicos. Y cuando me refiero a todos los betalactámicos, también está incluido lo que es el astrional. Entonces, ¿qué tendríamos como opción terapéutica en el caso de que tengamos una carbapenemasa productora de KPC? Podríamos usar lo que es ceftazidima bivactam, que lo denominan como Casabi, una piperacilina digeciclina o una polimixina. En el caso de que estemos frente a una carbapenemasa de clase B, a una métalo, aquí sus principales representantes son el NDM, el BIN y el IMP. Generalmente no. Ya, bueno, en el caso de la clase B va a haber resistencia de lo que son a penicilinas, cefalosporinas y a combinaciones de beta-lactamasas. Aquí como alternativa podríamos usar lo que es el astrional, la digeciclina y polimixinas. Si estuviéramos frente a una carbapenemasa de clase C, que vendría a ser las que tienen una hiperproducción de AMC, que generalmente aquí está involucrada la bacteria Pseudomonas aeruginosa, tendríamos como opción terapéutica lo que es cefepima o algún otro
carbapenémico. Y en la clase D, generalmente tienen resistencia a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera, segunda, incluso hasta las de tercera generación. Pero aquí, por ejemplo, tendríamos como opción terapéutica lo que es la ceftazidima y el avibactam, ¿no? La ceftazidima avibactam. Bueno, aquí les presento algunos antibiogramas que encontraba en el hospital. Por ejemplo, acá tenemos una carbapenemasa productora de clase A, tipo KPC, donde vemos aquí que prácticamente es resistente a la gran mayoría, ¿no? Vemos pipetazo, está resistente, cefalosporinas, como la ceftazidima, cefepime resistente, Astrionan resistente. Tenemos acá a los carbapenems que también está resistente y como dice la teoría, la única opción que tendríamos en este caso y que bueno sí se demuestra en este antibiograma es que podríamos utilizar casabi y tigeciclina. Si tendríamos esto. Bueno, acá tengo otro antibiograma en el cual esta es una productora de carbapenemasa de clase A, también de tipo KPC. Aquí vemos que de la misma manera, ¿no? Que va a abarcar todos los betalactámicos. Tenemos a las combinaciones de betalactámicos, tenemos a las cefalosporinas, tenemos a los monobactams y a los carbapenems que están resistentes. Entonces estaríamos frente a una productora de clase A tipo KPC y podemos observar acá que la única opción terapéutica que tendríamos teóricamente sería, ¿no?, la tigeciclina y casabi. También podríamos usar lo que es quinolonas, ¿no?, como el ciprofloxacino, también es una opción, siempre y cuando esté sensible, ¿no?, en este antibiograma. Bueno, aquí les presento otro antibiograma en el cual vemos una productora de carbapenemasa clase B, tipo NDM. Vemos que es resistente absolutamente a todo, excepto, bueno, acá lo que es el Astrionan, ¿no? Los de la clase B pueden tener sensibilidad, pero una advertencia que nos hacen cuando estamos frente a una carbapenemasa de clase B es que tenemos que demostrar la sensibilidad al Astrionan. Puede estar acá sensible, pero de todas maneras tenemos que hacer una siembra y ver si verdaderamente es sensible, ¿no?, al Astrionan. Y también podríamos usar lo que es tigeciclina. Aquí tenemos otro antibiograma en donde aquí ya vemos una combinación. Tenemos carbapenemasa de clase A, tipo KPC, y de clase B, de tipo NDM. Ahora, como nuestro hospital sacó la conclusión que es de tipo KPC NDM, no lo hizo por el antibiograma, porque el antibiograma no te va a dar eso. Simplemente te va a decir cuando haces las pruebas que es una clase A o clase B. Pero para saber qué tipo de enzima es la que está involucrada, vamos a usar pruebas de inmunocromatografía o de GeneXpert. Bueno, acá vemos que por teoría, si fuera una de clase A tipo KPC, debería ser sensible a casabi, ¿no?, a ceftazidima avibactam, pero vemos que acá no sucede eso. Entonces, aquí estaría metida la clase B. La carbapenemasa de clase B generalmente no es sensible a ceftazidima avibactam, suele ser resistente. Y la única opción que tenemos acá podría ser, no vemos en nuestro antibiograma, una tigeciclina y una amigacina, pero también podríamos utilizar otro tipo de antibióticos. Bueno, acá les presento a una carbapenemasa de clase C. Como les había comentado, generalmente este mecanismo de resistencia lo podemos ver en las Pseudomonas aeruginosa, y acá generalmente quiero que se fijen en la parte D y la E, es en donde se puede ver, ¿no?, que hidroliza todo lo que son las penicilinas y cefalosporinas e incluso carbapenems. Esas son las de clase AMC.
Y en la de clase D, aquí tenemos otro antibiograma, en lo cual vemos resistencia. Bueno, aquí está una oxa y una ble, ¿no? Porque podemos ver acá que abarca todo lo que son las cefalosporinas, porque en teoría, si fuera oxa, solamente abarcaría hasta cefalosporinas de segunda y tercera generación, pero acá vemos de que incluso ceftazidima, esta toma de ceftazidima es una de cuarta. Entonces acá tenemos metida una oxa más una ble. No, aquí hay una doble mecanismo de resistencia. Y aquí, bueno, tendríamos como opción lo que es diciciclina y las polimixinas o colistina. Bueno, acá les presento un pequeño cuadro resumen de todo lo que les he estado comentando durante el desarrollo de la exposición. Vemos, por ejemplo, cuando nos referimos a una beta-lactamasa de espectro reducido, es cuando abarca hasta penicilinas y cefalosporinas de primera generación. Y estamos ante una ble cuando abarca penicilinas, cefalosporinas y los monobactams, pero no abarca lo que son carbapenems. Estaríamos frente a una ANC de reprimida cuando abarcaría lo que es penicilinas, cefalosporinas y también monobactams, en este caso astreonam. Y en la clase A, me olvidé decirles que hay dos tipos de clase A que se podrían subdividir entre comillas, ¿no? Las de clase A extremas y las de clase A menores. Las de clase A extremas va a abarcar todos los beta-lactámicos, inclusive los monobactams. Y aquí están las de tipo KPC, la GES y la BKC1. Y tenemos también las clase A menores, en las que la resistencia solamente va a estar en penicilinas, cefalosporinas de primera generación y carbapenems. Pero podríamos tener estas opciones terapéuticas, ¿no? Acá, estos espacios. Podemos usar una acironada o una ceftazidima o mepacil. Bueno, la penúltima diapositiva era una prueba de lateral flow, que es una inmunocromatografía en donde les iba a presentar un cassette. Es un cassette en donde el de la casa Cori, donde va a tener para detectar lo que es KPC, NDM y OXA. Entonces, como es un cassette de inmunocromatografía, por ejemplo, si la banda aparece a nivel de estaba con las iniciales, ¿no? K, estaba con la O para OXA y para NDM la N. Si la bandita aparecía, por ejemplo, en la letra K, estábamos frente a una KPC, ¿no? Si la bandita estaba en OXA, en la letra O, en este caso en lateral flow, estaba frente a una OXA. Y si estaba en la letra N, estábamos frente a una NDM, ¿no? Que tendría que ser una metalobeta-lactamasa. Bueno, eso sería todo con mi exposición. Si tienen alguna pregunta o algún aporte. Gracias.